Cuando nosotros vamos a analizar una función, pero esta está en una representación gráfica, usamos como, por decirlo de alguna manera, otros aspectos, ¿verdad? En este caso particular, vamos a empezar a analizar todo esto que me están pidiendo aquí, ¿verdad? En este caso vamos a analizar esto y esto de aquí. Vamos a ir paso a paso. Entonces, por ejemplo, me están pidiendo el dominio máximo, ¿verdad? Entonces, el dominio máximo siempre nosotros lo vamos a identificar sobre el eje X. O sea, cuando hablamos de dominio máximo, nosotros nos vamos a ubicar en el eje X, este de aquí. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, yo me imagino, voy a hacerlo aquí con esta recta de aquí, yo me voy a imaginar una línea vertical, ¿verdad? De esta manera, y yo, al igual que cuando uno lee de izquierda a derecha, voy a empezar a leer la función, ¿verdad? Entonces yo empiezo aquí, voy aquí acercándome a la función. Esta raya, esta línea anaranjada vertical es imaginaria, ¿verdad? Lo hago aquí para que obviamente usted tenga una idea de cómo se hace, pero es imaginaria. Yo voy a acercarme, perdón, a la función a donde empieza, en la izquierda primero. ¿Y dónde empiezan? Dice que lo primero que toca la función es este punto de aquí. El punto o el valor menos 4. Recordemos que el dominio se lee en el eje X, ¿verdad? Entonces empiezo en menos 4, ¿verdad? Entonces el primer valor del dominio va a ser, recordemos que el dominio se puede representar como un intervalo, va a ser menos 4, coma. ¿Por qué el corchete cerrado? Bueno, muy importante, porque aquí el punto está cerrado. Si por ejemplo, en vez de este punto, vamos a suponer un caso, hubiera un circulito como este de aquí que estoy representando, entonces el corchete o la llave en este caso sería hacia el otro lado, pero como el circulito está cerrado, entonces es cerrado en menos 4. Ok, volvamos a la línea imaginaria vertical. Entonces, yo agarré la línea y me acerqué a la función tanto que llegué a menos 4. Toda la función la seguí. ¿Y dónde termina? Aquí, ¿verdad? Donde tengo la flecha, donde tengo la línea, perdón, ahí la flechita. Pero resulta y sucede que, como podemos observar aquí, en esta línea, en este final, hay una flechita. Esa flechita es muy importante. ¿Por qué? Porque me indica a mí que la línea o que la función continúa. Siempre las flechas indican que están continuando hacia el infinito o que vienen del infinito. Entonces, en este caso, como está hacia la derecha, es el infinito positivo y los infinitos nunca se cierran. Entonces, el dominio máximo de esa función sería el intervalo que va desde menos 4 hasta el infinito positivo. Ahora vamos con el ámbito. El ámbito se lee, bueno, vamos a ponerlo aquí con comillas. El dominio dijimos que se leía, el dominio, ¿verdad? Se leía en el eje X, ¿verdad? Sobre el eje X. Vamos a colocarlo todo aquí para que le quede como respaldo. Eje X, ¿verdad? El dominio. El ámbito se lee en el eje Y, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el eje X. Recordemos que en el eje X lo voy a leer como cuando yo leo un libro, una palabra de izquierda a derecha, ¿verdad? Y el ámbito lo voy a leer de abajo hacia arriba, ¿verdad? Lo voy a leer de abajo hacia arriba, sobre el eje Y. Voy a imaginarme ahora, en el eje X me imaginé una línea vertical, ahora voy a imaginarme una línea horizontal, como esta de aquí, ¿verdad? Esta naranjada, y voy a empezar desde abajo, voy aquí desde abajo, empiezo, y ¿qué es lo primero que toco en la función? Lo primero que toca es esta partecita de aquí, ¿verdad? Esta partecita, la misma flechita que toqué hacia la derecha, pero en este caso, como lo estoy leyendo de abajo hacia arriba, entonces esa flechita me dice a mí que viene del infinito negativo. Recordemos que en el eje Y, aquí abajo sería infinito negativo y aquí arriba sería infinito positivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como la flechita está aquí y es lo primero que yo veo, entonces quiere decir que esta función empieza el ámbito en el infinito negativo, ¿verdad? Ahora voy exactamente a hacer lo mismo como cuando hice con el X, la misma raya, la misma recta vertical. Yo voy aquí, sigo la función, ¿y dónde llega la función? ¿Dónde termina la función? De abajo para arriba, termina aquí. Acordémonos que lo leo en el eje Y. Entonces, ¿en dónde termina? Vean, en este numerito sobre el eje Y, que es en 4. Quiere decir entonces que esta función termina en 4.
Y el 4 también lo cierro. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún circulito abierto. ¿De acuerdo? Para calcular imágenes y preimágenes en la gráfica es muy sencillo. Veamos lo siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero veamos esto y después vemos lo demás. La imagen de 0. O sea, acordémonos que esto es en X, ¿verdad? Yo voy a ir en X a buscar el 0. Aquí está el 6, el 4, el 2, aquí está el 1. Aquí estaría el 0, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está en Y? Voy para arriba y dice que ya está aquí, ¿verdad? Aquí, en este punto de aquí. Ahora, yo digo en este punto de aquí, este punto de aquí. ¿Quién es ese punto? Voy a construirlo. Sería el punto 0,2, ¿verdad? Ese es el punto 0,2. Entonces, en ese punto yo puedo leer. En ese punto yo puedo leer. Permítame un momento. 0,2. 0,2, ¿verdad? Entonces yo puedo leer aquí, la imagen de 0 es 2, ¿verdad? Entonces la imagen de 0 aquí puedo colocar es 2, ¿verdad? Veamos otro ejemplo, solamente para que quede más claro. Digamos que yo quiero identificar este punto de aquí, vamos a poner este de aquí, este de aquí, ¿verdad? ¿Qué punto es ese? Ese es el punto 6,0, ¿verdad? Entonces ahí yo estoy leyendo que la imagen de 6 es 0, o lo puedo hacer al revés. La preimagen de 0 es 6, ¿verdad? Entonces la preimagen de 0 es 6, ¿verdad?